En Plaza Podcast. Hay más gente que ha pisado la luna que ha bajado a las grandes fosas oceánicas. A día de hoy podemos decir que todos los océanos están contaminados. Da igual si es una reserva biosfera, si es un parque nacional, siempre encontramos microplásticos. España es el país de la Unión Europea con mayor biodiversidad marina. El agua de los océanos lo que hace es unir países, no dividirlos. Yo creo que el océano nos puede inspirar para lograr una sociedad más justa y mejor. Acaban de escuchar un fragmento del Futuro del Océano, un documental del Instituto Español de Oceanografía que pone el foco en los retos de la ONU para tener unos mares limpios, sanos y seguros. Este corto incide en los problemas a los que se enfrenta el océano y en cómo la ciencia trabaja para garantizar su sostenibilidad. Hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos en el planeta, ya que son los responsables de generar gran parte del oxígeno. Además, albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Hoy, en Plaza al Día, los océanos, un salvavidas para el cambio climático. Si te gustan los libros, no deberías perderte la Plaza de las Letras. Repasamos cada programa un clásico. También reseñamos un libro, actual o no tanto. Las entrevistas a las escritoras y escritores más actuales y una sección sobre cómo contar mejor. En Plaza Podcast, la Plaza de las Letras. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Saludamos a Mari Carmen García. Ella es investigadora del Instituto Español de Oceanografía, directora del Centro Oceanográfico de Málaga y responsable del Grupo de Cambio Climático del Mediterráneo. Señora García, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Tras más de 15 años de negociaciones, se aprobó en Nueva York el Tratado Global de los Océanos, sobre todo por las delegaciones de los Estados miembros de la ONU. A efectos prácticos, señora García, ¿qué significa para nuestros océanos? Bueno, pues a efectos prácticos significa que por fin volvemos los ojos a nuestros mares y tratamos de ponernos de acuerdo para protegerlos. Fíjense que han tardado 15 años, como bien ha dicho, en ponerse de acuerdo, porque significa que el planeta, es decir, casi todos los países del planeta que forman parte de la ONU se han puesto de acuerdo para proteger al menos un 30% de nuestros mares. Esto ya lo hacía Europa. Europa ya había adquirido ese compromiso de proteger el 30%, de hacer áreas marinas protegidas en el 30% de los mares que rodean a las aguas europeas. Sin embargo, ahora lo que conseguimos es aumentar y hacer que esa protección sea extensible a todos los mares del mundo. Eso tiene la importancia de reconocer la importancia que los océanos tienen precisamente para la vida también humana. Decía usted que reconocer esa protección del 30, al menos el 30% de las aguas, y hasta ahora no se encontraba bajo ninguna normativa, ¿no? Estaban expuestas a la sobreexplotación y la degradación y por fin con este tratado se puede conseguir lo que usted nos dice, ¿no? Efectivamente, quedaba un poco a la voluntad de los países. También tenemos que reconocer que las circunstancias en las que se encuentra cada país es muy diferente. El grado de desarrollo, el tipo de uso que se hace de las aguas también es muy diferente. Con esto lo que se consigue es ponerse de acuerdo en la necesidad de esa protección y que no solamente sean las aguas que están cercanas a cada uno de los países, sino que sean también las aguas exteriores las que sean protegidas. Esto redundará indiscutiblemente en una mejor calidad ambiental de nuestros mares y de nuestros océanos, en la protección de la biodiversidad, en la protección de nuestros caladeros. Sin duda, esto es una gran noticia para el planeta. ¿Podemos decir que es un acuerdo histórico? Absolutamente histórico. Todavía no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, pero ya le digo, fíjese que han tardado 15 años en ponerse de acuerdo. Y yo no sé si ustedes llegaron a ver esa noticia, pero si no, les recomiendo que la vean. El momento en que se llegó al acuerdo, hubo un gran aplauso en la sala, porque realmente se llegaba a alcanzar un acuerdo verdaderamente histórico para la protección de nuestra naturaleza. Muchas de las áreas protegidas estarán en países de África y América Latina que tienen más dificultades para costear la vigilancia que implica esta protección. ¿Este acuerdo ayuda y mucho, sobre todo, a esos países?
Queda todavía hacer el desarrollo, cómo se va a hacer, esta es la parte más compleja y cómo se va a ejercer esa vigilancia. Tenemos que tener en cuenta, como comentaba hace un momento, que es muy diferente la situación en la que se encuentra cada uno de los países. No es lo mismo que, por ejemplo, en España, nos podemos recurrir a un ejemplo cercano, que nosotros decidamos proteger una zona marina y la protegemos y tenemos un servicio de vigilancia porque tenemos los recursos. Podemos ayudar, si en el caso de que la zona protegida se decida no poder pescar, podemos ayudar a las familias que vivían de la pesca en esas áreas y aquí existen unos recursos económicos que nos permiten proteger ese área de una determinada manera. Eso, sin embargo, si lo trasladamos a un país donde a lo mejor está una zona donde se va a proteger y el pescador artesanal ha pescado toda su vida allí y ahora le decimos que no puede pescar, lo mismo ese país no tiene la capacidad de ayudarle, de proteger a ese, no solamente el ecosistema, sino de proteger la economía local, que muchas veces depende de esa zona marina que tienen a su alrededor. Por eso le digo que esto es muy complejo, sobre todo en función de qué países, de qué tipo de países, pero se tendrá que articular, se tendrá que encontrar la manera de que se proteja, de que realmente estemos protegiendo nuestros mares y de que realmente estemos protegiendo. Lógicamente habrá que proteger también las economías locales. Eso le iba a decir, también es importante que esos beneficios lleguen a todos los países, se repartan de manera igualitaria, que yo creo que ahí también es un punto importante y difícil de tratar. Efectivamente, esa es la mayor dificultad, en mi opinión. Mi opinión es que cuando nosotros decidimos proteger, no es lo mismo proteger un país de este tercio que vivimos en esta burbuja que es este mal llamado primer mundo, y proteger en otras zonas donde las economías locales, las familias dependen directamente de los recursos que tienen a su alrededor. Entonces, aunque es indiscutible que hay que protegerlo, porque necesitamos proteger nuestros mares, necesitamos también proteger a estas economías locales. Por tanto, el problema es muchísimo más complejo de lo que nos imaginamos y yo entiendo que por ahí han ido los tiros de la dificultad de conseguir este acuerdo histórico. Otro de los puntos que también me parece importante dentro de este Tratado de los Océanos aprobado por la ONU es que obligará a las evaluaciones de impacto ambiental para actividades como, por ejemplo, la instalación de energías renovables, explotaciones mineras o instalación de cables submarinos, algo que también se complica respecto a unos países u a otros. Ahora mismo aquí en Europa, si alguien quiere hacer un puerto, quiere, yo qué sé, una instalación nueva en el mar, quiere hacer una instalación eólica o quiere colocar un cable submarino, no cabe duda, y nadie se le ocurriría pensar que no fuera así, que haya que hacer un estudio de impacto ambiental y evaluar cuáles son los riesgos asociados a esa infraestructura. Pero porque de nuevo estamos en esta burbuja de este primer mundo. Ahora obligamos también a que cada vez que se vaya a hacer una actuación de este estilo sobre nuestros mares, se haga ese estudio y se vea cuáles son las posibles consecuencias de una determinada actuación. Indiscutiblemente, volvemos al tema anterior, se dificulta según en qué sitio del mundo estemos. ¿Existe, en su opinión, señora García, algún punto mejorable o que se haya dejado de abordar dentro de este tratado? Bueno, siempre podemos ser incluso más ambiciosos, pero también hay que reconocer de nuevo la dificultad. Europa, como le digo, ya había decidido proteger al menos el 30% de nuestros mares. Es decir, si ya partíamos de ese mínimo, ¿por qué Europa no hemos dicho, bueno, pues vamos a proteger más, vamos a ampliarlo? O sea, pero es un buen punto de partida. Digamos que llegar a conseguir que todos estos países se hayan puesto de acuerdo es sin duda una gran noticia y tenemos un punto de partida. Por supuesto, todos los acuerdos son mejorables, pero que sin duda, si esto finalmente se implementa adecuadamente, sin duda con los años será mejorado, porque veremos los beneficios que tiene el proteger nuestros mares. Hablemos, aunque es difícil, de plazos. Pese al acuerdo alcanzado, aún queda mucho trabajo por hacer para que ese tratado pueda aplicarse. ¿Cuál sería la hoja de ruta a día de hoy o todavía es pronto para definirlo? No tengo yo la información correcta, no me atrevería a decir nada, pero creo que todavía están en la fase de discusión de cómo se va a hacer esta implementación, cómo se va a avanzar en esta hoja de ruta. O sea, todavía queda mucho camino por recorrer. Es importantísimo recordar que es el Día Mundial de los Océanos. Usted, como investigadora en el Instituto Español de Oceanografía, ¿cree que, en su opinión, o no sé, sí, desde su punto de vista, somos realmente conscientes, la sociedad civil, de cómo la acción humana amenaza constantemente los ecosistemas marinos? Ya sé que se tiene que reclamar todos los días, pero el Día Mundial de los Océanos, sobre todo, es más para reivindicar estas cosas, ¿no? Estos puntos. Todos vivimos, nos gusta mucho el mar, pero todos vivimos de espaldas al mar, incluso los que vivimos al lado del mar. O
sea, yo vivo en Málaga, vivo al lado del mar y en general creo que vivimos un poco de espaldas. No entendemos muy bien la interacción que los océanos tienen sobre nosotros, la importancia que tienen nuestros mares en la regulación, por ejemplo, del clima del planeta. Y si lo entendiéramos bien, si entendiéramos que nuestra vida es como es gracias a que nuestros mares están ahí, aunque vivamos en Cuenca, no hace falta vivir al lado del mar. Si entendiéramos bien la importancia que nuestros mares tienen sobre nosotros, sobre nuestra vida, seguramente los miraríamos de una forma diferente. A mí siempre me gusta decir que nosotros protegemos, es muy fácil entender que queramos proteger nuestro parque, nuestro río, nuestra montaña, porque somos seres atmosféricos, vivimos en el aire. Si fuéramos seres marinos, protegeríamos el mar, está claro, porque es nuestro ecosistema. Pero ese es el error. El error es que nosotros debemos entender que el océano forma parte de nuestro ecosistema. El océano es también mi casa, independientemente de que yo pueda vivir a 1.000 o 2.000 kilómetros de distancia del mar. Pero mi vida es como es gracias a que nuestros mares están en nuestro planeta. Y si nosotros entendemos eso, y si la sociedad entiende eso, será muy natural protegerlo. Porque igual que yo quiero tener mi casa limpia, pues quiero tener mi barrio limpio, mi ciudad limpia, querré que mi océano esté limpio. Igual que yo quiero que mi familia esté sana, pues querré que mis océanos estén sanas, porque mi casa también es mi mar. Y ese mar que puede que ni siquiera haya visto nunca, pero sin embargo influyen muchísimo sobre mi vida. Este es el mensaje que a mí me gusta transmitir, que si todos fuéramos conscientes de que nuestro ecosistema es un ecosistema único que es planeta Tierra, pues ahí nosotros entenderíamos perfectamente la necesidad de proteger nuestros mares. Y además es que los océanos, hay que decir también, ejercen como salvavidas frente al cambio climático, ya que están absorbiendo una gran cantidad de energía, alrededor de un 23% de las emisiones anuales de CO2, ¿no? El océano, hay algunos números que llegan incluso a ponerlo alrededor del 30%. Si ese exceso de CO2 y ese exceso de calor que nosotros estamos mandando a la atmósfera desde el inicio de la revolución industrial por la actividad humana no hubiera sido absorbido por nuestros mares, la vida en el planeta sería ya imposible. Con eso lo digo todo. Los océanos regulan nuestro clima del planeta y están haciendo un efecto amortiguador de los efectos de la crisis climática que estamos viviendo. Aunque se está avanzando mucho en este sentido, señora García, imaginamos que todavía queda un largo camino de concienciación sobre la salud de nuestros mares y de nuestros océanos, o cada vez pues somos más conscientes de ello. Queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, pero bueno, no nos cansaremos de repetir el mensaje, de extender la voz y de alzarla para defender nuestros océanos y nuestros mares, y queda mucho. Todavía no somos conscientes realmente de nuestra dependencia sobre nuestros mares, entonces, pero bueno, poco a poco lo conseguiremos. Y desde el Instituto Español de Oceanografía, ¿cuál es la labor que realizan día a día? Bueno, pues nosotros somos organismo investigador y nos dedicamos a estudiar el mar desde todos los puntos de vista. O sea, nosotros vamos desde el estudio de la geología del fondo marino hasta la pesca, y somos incluso la acuicultura en algunos centros oceanográficos. Es decir, nosotros somos un organismo que se dedica a estudiar el mar desde todos los puntos de vista. Visto desde el punto de vista también ecológico, por supuesto, somos organismos asesores en materia de pesca del Ministerio, en materia de medio ambiente. O sea, dedicamos en cada una de las sedes territoriales, somos 9 centros oceanográficos, cada uno de ellos somos en total casi 800 personas las que estamos ahora mismo dedicándonos en exclusiva al estudio del mar, pero abarcamos todos los campos del conocimiento marino. Por último, ¿qué mensaje lanzaría para conmemorar ese Día Mundial de los Océanos? Bueno, mi mensaje es siempre el mismo. Vamos a mirar el mar como si fuera nuestra casa. Vamos a pensar que el océano es mi ecosistema también. Entonces, con eso yo creo que si lo interiorizamos cada uno de nosotros, seguro que damos un salto y un paso de gigante en la protección de nuestro planeta. Mari Carmen García, investigadora del Instituto Español de Oceanografía, directora del Centro Oceanográfico de Málaga y también responsable del Grupo de Cambio Climático del Mediterráneo. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
En el Día Mundial de los Océanos es importante recordar que los océanos nos alimentan, regulan nuestro clima y producen la mayoría del oxígeno que respiramos. Entre otros beneficios, constituyen la base de gran parte de la economía mundial, puesto que sustentan sectores como el turismo, la pesca y el transporte marítimo internacional. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las diferentes plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.